Cuando somos profesionales, muchas veces se espera que seamos expertos en todo. Sin embargo, hay situaciones profesionales que por más que nos esforzamos, nunca se resuelven. Y obviamente, esos problemas hacen que nuestra carrera no avance. Por eso, en el episodio de hoy hablaremos sobre métodos. Específicamente, hablaremos sobre la importancia de siempre seguir un método específico para poder avanzar cuando tengamos una situación difícil. Así que si este tema te causa curiosidad, continúa con nosotros, porque Estrategia Educativa está empezando. Estrategia Educativa con David Vázquez. Estrategia Educativa con David Vázquez. Maestros y psicólogos encontrarán un espacio para sus habilidades avanzar. Estrategia Educativa con David Vázquez. Estrategia Educativa con David Vázquez. David Vázquez. Te doy la bienvenida al episodio número 31 de Estrategia Educativa, un espacio que hemos creado en Neuropsicología RD para que cada semana los maestros y psicólogos siempre tengan las mejores estrategias. Como siempre, su servidor David Vázquez de este lado, siempre con la mejor energía y disposición de compartir nuevas ideas. Y el día de hoy vamos a estar hablando sobre métodos. Yo sé que este es un tema un poco particular, un poco peculiar, porque no suelo hablar sobre estos temas en estrategia educativa, pero yo sé que este tema de los métodos será algo que te va a servir muchísimo. Porque mira, a veces uno tiene una situación difícil o muchas situaciones difíciles y el problema no está en las estrategias que utilizamos, sino en que a veces no utilizamos las estrategias de una manera sistemática. Y por eso es que siempre debemos contar con un método que nos diga cómo aplicar las estrategias de una forma sistemática, paso a paso. Entonces, en el episodio de hoy yo te voy a abarcar básicamente 3 puntos principales. El primer punto que te voy a abarcar el día de hoy es este: ¿qué es un método y por qué es importante? Si todavía tienes curiosidad sobre a qué yo me estoy refiriendo sobre los métodos, esta parte te va a interesar muchísimo. El segundo punto del episodio de hoy es que te voy a dar 2 ejemplos míos personales de métodos que yo he utilizado y que me han servido en mi vida profesional y personal. Vas a ver que un método me funcionó muy bien, pero el otro método no me funcionó tan bien. Y esa segunda parte servirá de fundamento para la tercera parte del episodio de hoy, donde te voy a enseñar cómo elegir un método apropiadamente. Te voy a dar 3 recomendaciones para que tú sepas cómo elegir los métodos que te van a funcionar y cómo evitar los métodos que normalmente no funcionan. Así que si te interesa el tema de hoy, por favor escúchanos hasta el final. Ahora bien, antes de empezar, quiero decirte que este episodio llega a ti gracias al Diplomado en Neuropedagogía y Educación Inclusiva. Se trata de un diplomado presencial que tendrá lugar en Santo Domingo, República Dominicana, y el objetivo es enseñarte cómo aplicar las neurociencias al ámbito educativo y de las dificultades de aprendizaje. Así que si estás en República Dominicana y quieres aprender sobre este método de cómo responder a las necesidades educativas de los estudiantes de hoy, entonces no te puedes perder este diplomado. Puedes revisar todas las informaciones en este enlace: neuropsicologiard.com/infopedagogía. neuropsicologiard.com/infopedagogía. Y quiero decirte que en este momento tenemos una oferta muy especial porque te vamos a dar gratis 2 entrenamientos adicionales al inscribirte en el diplomado. El primer entrenamiento trata sobre la agresividad infantil, evaluación y tratamiento. Y el segundo entrenamiento te vamos a enseñar cómo identificar los trastornos del aprendizaje, como por ejemplo la dislexia o la discalculia, utilizando una prueba llamada Baneta, que es una batería neuropsicológica para la identificación de los trastornos del aprendizaje. Así que si quieres obtener todas las informaciones del diplomado, solamente tienes que revisar el siguiente enlace: neuropsicologiard.com/infopedagogía. Muy bien, dicho eso, entonces vamos a empezar con el tema de hoy. Vamos a empezar por el primer punto del episodio de hoy: ¿qué es un método y por qué es importante? Mira, la definición formal de método es la siguiente: un método es un modo, una manera o una forma de realizar algo de forma sistemática, organizada y o estructurada. Es decir, cuando yo aplico un método, yo simplemente estoy siguiendo unos pasos bien específicos de una manera sistemática, organizada y o estructurada.
Mira, esta parte de seguir un método es súper importante porque a veces uno no sabe cómo solucionar un problema y un método te dice cómo solucionarlo paso a paso. Por eso es que cuando yo hablo de métodos, yo simplemente me estoy refiriendo a cuando alguien toma una situación compleja o una tarea bien compleja y me la divide en pasos súper simples que yo puedo seguir para resolver esa situación. Entonces, vamos a ver, ¿por qué es importante esto de tener un método? La razón es muy simple, porque nosotros no podemos ser expertos en todo. Y la verdad es que siempre va a haber un área donde nosotros vamos a necesitar ayuda. Por ejemplo, mira, yo considero que yo tengo 3 áreas de expertise que son estas. Número 1, las deficiencias cognitivas. Número 2, los problemas de aprendizaje. Y número 3, los problemas conductuales. De verdad, cuando se presenta una situación de ese tipo, yo sé cómo abordarlas. Y de hecho, eso es lo que yo enseño en mis cursos, el paso a paso de cómo trabajar esas situaciones. Ahora bien, aparte de ser maestro y de ser neuropsicólogo, yo dirijo una empresa que es Neuropsicología RD. Así que, si te soy honesto, yo puedo decirte que yo no sé nada de empresas. Y yo en un momento dado necesitaba gestionar a mi equipo de la manera correcta. Yo necesitaba un método de gestión empresarial. Si yo me ponía a hacerlo yo solo, yo iba a seguir cometiendo todos los errores que yo estaba cometiendo. Sin embargo, investigando e investigando, yo me encontré con un método que me ayudó con esa situación. Ese método se llama método EOS de gestión empresarial. Mira, gracias a ese método yo no tuve que durar 2 años haciendo una maestría sobre cómo gestionar una empresa, porque con ese método yo lo aprendí y yo pude ponerlo en práctica muy fácilmente, porque me enseñaron esa tarea compleja de cómo gestionar un personal de una manera bien sistemática, paso a paso. Por lo tanto, fíjate que cuando nosotros hablamos de métodos, estamos hablando de un paso a paso que alguien más creó por mí y que me puede ayudar a afrontar esa situación que a mí se me dificulta afrontar. Entonces, lo más interesante de todo es que hay un método para todo. O sea, hay métodos para bajar de peso, hay métodos para conseguir un buen trabajo, hay métodos para mejorar nuestra práctica pedagógica si somos maestros, hay métodos sobre cómo invertir nuestro dinero de la forma correcta, etcétera, etcétera. Por lo tanto, si nosotros tenemos frente a nosotros una situación que no podemos resolver, yo digo que nosotros siempre tenemos 2 caminos o 2 opciones. La primera opción es lo que yo llamo la vía difícil, que es cuando uno trata de resolver el problema uno mismo y entonces ahí uno entra en ese ensayo y error, a ver qué funciona, a ver qué no funciona. Y en ese proceso uno pierde tiempo y a veces se pierde hasta dinero. Pero también nosotros tenemos la vía número 2, que es lo que yo llamo la vía fácil, que es cuando alguien más me enseña cómo resolverlo, cuando alguien más me da el método que yo debo seguir para resolver esa problemática o esa situación o esa tarea compleja. En pocas palabras, es cuando un experto me dice qué debo hacer exactamente y así no pierdo nada de tiempo. Entonces, ahora yo te voy a compartir 2 métodos que yo he implementado en mi vida. Uno de esos métodos me funcionó muy bien y el otro no me funcionó tan bien. Entonces yo lo que voy a hacer es que los voy a compartir contigo y después te voy a dar mis 3 recomendaciones principales para que tú puedas elegir correctamente los métodos que quieras implementar. Obviamente, esas recomendaciones vienen de mi experiencia personal, ya practicando con diversos métodos en diversas situaciones y yo espero que te resulten bien interesantes y sobre todo súper prácticos para que tú sepas cómo elegir el método apropiado para tu situación particular. Así que aquí vamos. Punto número 2. Ejemplos de métodos que yo he implementado. Mira, cuando yo quería empezar mi empresa, yo no tenía ni idea de cómo hacerlo. Mira, yo sabía que yo quería hacer algo relacionado a las capacitaciones porque ya yo tenía varios años entrenando a otros profesionales y honestamente ese era el área profesional que más satisfacción me daba personalmente. Yo sabía lo que quería, pero no sabía cómo hacerlo. Así que obviamente yo necesitaba un método. Y buscando en internet y buscando en YouTube y buscando en diversos medios, yo me encontré con un método llamado B-School. B-School es como Business School, ¿verdad? Que ese es un método creado por Marie Forleo sobre cómo empezar y cómo desarrollar tu empresa. Y oye, con ese método para mí es súper complejo porque ahí te enseñan desde cómo crear una empresa con valores que identifiquen a tu persona hasta cómo promocionar tus servicios a través del Internet Marketing. También te enseñan, por ejemplo, los elementos que debe tener tu página web. Te enseñan cómo crear un servicio que la gente realmente quiera y necesite comprar.
Oye, de verdad es un método súper complejo. Entonces, ¿qué yo hice? Yo simplemente adquirí ese método y empecé a aplicarlo paso a paso. Y obviamente, 5 años después de haber aplicado ese método, ya yo tengo una empresa que ha ayudado literalmente a miles de personas con mis servicios. Y eso yo lo hice aplicando paso a paso ese método llamado B-School. Entonces, ¿qué me hubiese pasado a mí sin B-School? Yo creo que yo lo hubiese seguido intentando muchísimo hasta llegar a tener una pequeña empresa que fuera estable. Pero la diferencia está en que con B-School yo logré eso en menos de un año, mientras que sin B-School probablemente me hubiese tomado entre 5 o 10 años tener una empresa más o menos estable que supiera cómo ayudar realmente a sus clientes. Entonces, fíjate que con ese método de B-School a mí me fue bien y yo logré mi objetivo más rápido que sin ese método. Ahora bien, ahora te voy a enseñar otro ejemplo de otro método que yo apliqué en mi vida personal pero que no me funcionó tan bien. Ese método se llama Pronocal y es un método para bajar de peso. Pronocal fue un método que me recomendó mi hermana, que ella no lo había probado, pero me dijo que ella había escuchado que era muy bueno y que se lo habían recomendado y todo eso. El objetivo de Pronocal es que tú sigas una dieta que te permite bajar de peso muy rápidamente. Y es una dieta basada en proteínas y tú solamente consumes 700 calorías al día y obviamente que con eso todo el mundo puede rebajar rápidamente. Cuando yo empecé Pronocal, para mí eso fue un proceso traumático porque yo me sentía que estaba en un estado de inanición porque no podía comer lo suficiente y con el tiempo, como ese método era tan fuerte, yo no pude con él y lo terminé dejando. Entonces, ¿qué pasó aquí? Pronocal es un método para bajar de peso que te dice paso a paso lo que tú tienes que hacer, pero que en mi caso, aunque yo sabía lo que tenía que hacer, yo no podía hacerlo. ¿Cuál era el problema con esa dieta? Que para mí no era sostenible, así que yo no continué con ese método. A muchísima gente le funciona el método Pronocal, a la gente que le funciona lo recomienda muchísimo, pero en mi caso no fue así. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de un método que no funciona en todos los casos. Entonces, ahora en este punto seguramente tú estás pensando, wow, David, hay métodos que funcionan y también hay métodos que no funcionan. Entonces, ¿cómo yo puedo identificar los métodos que sí funcionan y cómo yo puedo diferenciarlos de los métodos que no funcionan? Bueno, qué buena pregunta que me estás haciendo porque eso es lo que yo te voy a enseñar en el siguiente punto de este episodio. Ahora te quiero dar mis 3 recomendaciones principales para que sepas cómo elegir correctamente un método. Vas a ver que estas recomendaciones parten de mis experiencias personales y estoy seguro de que te van a ayudar a elegir un método correctamente. Mira, como te dije, existen métodos para todo, pero para elegir el método correcto yo te recomiendo 3 cosas básicas. La primera, la número 1, es que debes fijarte bien en la persona que te ofrece el método. ¿Quién es esa persona? Mira, si es una persona bien preparada, a mí normalmente eso me da mucha más confianza. Por ejemplo, si yo tuviera problemas de pareja, a mí me daría más confianza un psicólogo que tiene más de 7 años de formación que un coach, por ejemplo, que duró 3 meses haciendo un curso. No estoy diciendo nada acerca de los coaches ni estoy diciendo que sea una carrera que no sea válida. Pero a mí me da más confianza un psicólogo que trabaje, que tenga muchos años de formación y que tenga muchos años de experiencia a un coach que tiene menos tiempo de formación. Si yo voy a aprender de negocios, por ejemplo, cómo crear una empresa, yo preferiría aprender de alguien que ya tenga una o varias empresas exitosas que aprender de alguien que nunca ha hecho ninguna empresa y que solo se ha leído 2 o 3 libros, por ejemplo. Lo vas viendo, lo primero que tienes que investigar es a la persona que te ofrece el método. ¿Quién es? ¿Qué formación tiene? ¿Qué ha logrado la persona? ¿Con quiénes ha trabajado? Etcétera, etcétera. Porque dependiendo de la persona, ese método puede ser más efectivo o menos efectivo. Lo segundo que yo te recomiendo es que debes fijarte en las referencias o en los testimonios. ¿Qué dicen los demás acerca del método? Oye, si nadie dice nada es porque es un método no probado, por lo tanto no te lo recomiendo porque un método que nadie ha probado es un método que no sabemos si funciona o no. Si la gente dice muchas cosas negativas, por favor escúchalas bien. Mira, por ejemplo, cuando yo investigué Pronocal, mucha gente decía que era muy difícil mantener la dieta y que muchos dejaban la dieta por lo difícil que era llevarla. Y eso fue exactamente lo que me pasó a mí.
Así que gracias a esa experiencia, ahora yo estoy más pendiente de los comentarios que dicen las personas. Y eso es algo que yo te recomiendo a ti. Porque lo que dicen las personas acerca de ese producto o de ese servicio o acerca de ese método, normalmente es la verdad. Por ejemplo, en el caso de B-School me pasó todo lo contrario. Mira, aunque sí aparecían comentarios que eran ligeramente negativos, porque es imposible que algo sea perfecto para todo el mundo, la verdad es que de cada 200 comentarios positivos yo podía encontrar uno ligeramente negativo. Así que honestamente eso me dio muchísima confianza y terminó siendo tal cual me decían los comentarios. Para mí fue un excelente método que superó mis expectativas y que todavía hoy, 5 años después, yo todavía sigo utilizando. Así que por favor no subestimes los comentarios, los testimonios o las referencias que los demás dan acerca del método que tú estés investigando. Y mi tercera recomendación es que te fijes en el nivel de ayuda personalizada. ¿Qué tanta ayuda ellos te dan? ¿Qué tanto soporte tú tendrás al aplicar ese método? Mira, yo personalmente prefiero métodos que me ofrezcan algún tipo de ayuda personalizada. Por ejemplo, si alguien va a estar conmigo durante todo el proceso del método que yo quiero implementar, eso me da mayor seguridad. Y de hecho, yo estoy dispuesto a pagar más dinero si me da un soporte personalizado. Ahora bien, si una persona solamente me va a dar la información, pero no me va a guiar en el proceso de cómo hacerlo, entonces yo suelo desconfiar de esos métodos. Así que también, por favor, toma en cuenta esa parte de qué ayuda personalizada te dan. Entonces, mira, si tú estás escuchando este episodio, yo me imagino que es porque tú tienes alguna situación específica que no sabes cómo resolver. Ya sea que tienes niños con problemas conductuales, ya sea que tienes niños que tienen dificultades de aprendizaje, o a lo mejor hay una situación personal que tú no sabes cómo afrontar, ya sea un problema de pareja, un problema familiar, un problema económico, etcétera, etcétera. ¿Qué yo quiero que tú hagas? Yo quiero que hoy, el día de hoy, tomes 5 a 10 minutos para investigar métodos para poder solucionar esos problemas. Por ejemplo, hay personas que me dicen, ay David, es que yo no sé cómo ahorrar dinero o el dinero no me alcanza para yo ahorrar. ¿Qué yo puedo hacer? Mira, en internet hay muchas personas que saben sobre eso, sobre finanzas, cómo uno puede ahorrar dinero, cómo uno puede guardar dinero, aunque nuestros ingresos sean pocos. Y entonces yo quiero que no importa cuál sea la situación, tú investigues hoy en internet cuáles profesionales hay que te puedan ayudar con esa situación que tú estés afrontando. Investiga cuál es el método que ellos ofrecen para solucionar esa situación. Y recuerda, mientras más sistemático, mientras más estructurado sea, mucho mejor. Y cuando ya tú hayas encontrado ese método que tú creas que te puede ayudar, yo creo que te fijes en esas 3 recomendaciones que te di el día de hoy. Fíjate en la persona que te ofrece el método, quién es. Fíjate en las referencias o testimonios que dicen los demás acerca del método. Y fíjate también en el nivel de ayuda personalizada que te dan, qué tanto soporte te ofrecen. Así que esa es tu tarea para el episodio de hoy y espero que te haya gustado. Con esto ya hemos llegado al final de este episodio donde hablamos sobre métodos, un tema un poquito particular y diferente en relación a los temas que tratamos normalmente en este podcast. Hablamos sobre métodos, su importancia y te di mis 3 recomendaciones para elegir un método correctamente. De verdad, si estás pensando en este 2020 de una manera estratégica, estoy seguro de que estas recomendaciones que te di el día de hoy para trabajar en función de un método te van a ayudar muchísimo. Como cada semana, quiero darte las gracias por estar ahí y si te gustó este episodio, por favor, compártelo con cualquier persona que creas que le pueda interesar, porque como siempre digo, no hay nada mejor que aprender juntos. Si no lo has hecho, entonces suscríbete en nuestra página web neuropsicologiard.com/estrategia educativa. De esta forma vas a recibir un correo cada vez que tengamos un episodio nuevo de este podcast. Y además podrás recibir otros recursos adicionales que solo compartimos por correo electrónico. Así que no pierdas tiempo y suscríbete. neuropsicologiard.com/estrategia educativa. Como siempre, para mí es un verdadero placer tenerte aquí y espero que estemos juntos la próxima semana donde estaremos hablando sobre neuroeducación, de dónde viene y cuáles son sus aportes. Así que de nuevo muchísimas gracias por estar aquí y nos vemos en la próxima.